Durante siglos, tres armas han marcado la forma más inmediata de guerra: el combate cuerpo a cuerpo. Sorprendentes experimentos nos van a revelar lo estrechamente que se entrelazan los factores físicos y psicológicos. Hasta el día de hoy, la bayoneta aún es utilizada por muchos ejércitos, y hay una razón para ello. He sentido miedo. El martillo de guerra, un instrumento brutal contra la armadura de los caballeros. Con esto golpeaban el cuerpo. ¿Qué haría un arma como esta si te golpeaba la cabeza? El gladius romano, la espada corta que ayudó a conquistar todo un imperio. Los romanos usaban una técnica especial para hacer la espada. El gladius, durante más de medio siglo, fue el arma estándar de los legionarios romanos. Un arma que marcó toda una era. Año 200 a.C. Después de una batalla contra los romanos, los guerreros macedonios querían enterrar a sus camaradas muertos. Un cronista informó sobre las aterradoras heridas infligidas por las espadas romanas. Los macedonios estaban totalmente horrorizados por los daños que los romanos habían causado a los cuerpos de sus soldados. Aquellos hombres estaban destrozados. Era un éxito tanto desde el punto de vista psicológico como militar. La idea de la espada corta fue desarrollada originalmente por los celtíberos en España. Los romanos la adoptaron y gradualmente perfeccionaron el arma. Los romanos conquistaron España a los cartagineses y aprovecharon sus activos. También copiaron el diseño básico de la espada, que era ibérica y no romana, y los romanos la adoptaron porque eran seres implacables, despiadados y sin remordimientos. Habían encontrado algo realmente bueno y lo aprovecharon al máximo. Un arma efectiva para el combate cuerpo a cuerpo, como complemento a las armas de largo alcance como el pilum, era esencial para la supervivencia. Las anteriores espadas eran estrechas y largas. No concordaban con la técnica de combate romana, la apretada formación en testudo o tortuga. El experto en espadas, Stefan Roth, nos demuestra por qué. Cuando estabas en una formación romana y llevabas tu espada en la cadera izquierda, tenías que esforzarte para sacarla. Lo demostraré. De esta forma golpeo a los hombres detrás de mí. Si intento herir golpeando desde arriba, también puedo alcanzar al hombre que está a mi lado. Es una amenaza para la vida de mis compañeros combatientes que luchan junto a mí. El peor de los casos sería que tendría que abrir la formación para lanzar mi espada hacia adelante, lo que significaría que me abriría por completo. Crearía una brecha para que los enemigos penetrasen y destruyeran la formación. Estamos simulando una antigua situación de combate cuerpo a cuerpo utilizando primero una espada larga. Esto sería el final para mí, una catástrofe completa. Abriría la pared de escudos y de hecho no solo sería mi fin, sino también el de mis camaradas. Stefan Roth explora cómo se crearon y se fabricaron las armas históricas de corte y ataque. Nos va a enseñar cómo se forja un gladius con las técnicas tradicionales. Necesita una materia prima especial para su proyecto: acero. En esta forma, no parece uno de los materiales más importantes del mundo. Esto es acero crudo. Es poco espectacular. Parece carbón. Aún no se ve que es acero, pero es el tipo de material que se usaba hace 2000 años. Queremos forjar una espada tradicional que sea tan parecida a las originales como sea posible, y por supuesto solo podemos lograrlo con acero. Stefan Roth y su aprendiz intentan convertir este bulto al rojo vivo en una espada afilada y precisa. Tienen mucho trabajo por delante.
Tienen que calentar y martillear el acero una y otra vez. Así es como se le da a la espada la forma correcta. El siguiente paso es plegar el acero. Este proceso ayuda a eliminar impurezas y microfracturas y nivela el contenido de carbono, haciendo que el material sea extremadamente estable. Normalmente se pliega de 8 a 20 veces. Hacerlo 8 veces supone aproximadamente un día de trabajo. Tanto si estuviéramos en África, Europa o Asia, el proceso de preparación, o más bien el plegado y la homogeneización del acero sería el mismo en todas partes. Para su trabajo, Stefan Roth se remite a una tradición de 3.500 años atrás, a los hallazgos arqueológicos de armas de hierro y herramientas que datan de ese periodo. En aquel entonces provocaron una verdadera revolución en la guerra. Desde el año 800 a.C. y en adelante, los romanos, los celtas y los germanos utilizaron hornos de arcilla para fundir mineral de hierro. Una de las cosas que hacían los romanos para expandir su imperio era controlar las zonas con recursos donde pudieran encontrar nuevos materiales. Estaban acabando con la madera del imperio porque ya habían utilizado la suya y empleaban hierro de España. El hierro español había sido una parte muy importante en la fabricación de armas desde principios de la Edad de Hierro. Los cartagineses usaban hierro español y los romanos usaban hierro español para hacer el gladius. Al ampliar los territorios de recursos, también conocían otras armas y se quedaban tanto con las ideas locales como con sus recursos. El hierro fundido fluía de los hornos a temperaturas superiores a 1100 grados centígrados. Es el material básico para el acero. Todo empieza con mineral de hierro. Estrictamente hablando, es óxido de hierro, un compuesto de hierro y oxígeno. El problema es el oxígeno, que afecta a las propiedades del material, y hay que deshacerse de él calentándolo. También se añade carbono porque consume el oxígeno en la combustión, pero luego tienes una alta proporción de carbono, lo que hace que el acero se vuelva frágil. Hay algunos elementos más que no son convenientes y te deshaces de todos quemándolos a altas temperaturas. La industria armamentística ha desarrollado muchas innovaciones significativas en el procesamiento del acero. El primer cañón de acero fundido se desarrolló en Essen en 1847 en la empresa alemana Krupp. Uno de los factores más importantes es que el acero puede trabajarse de manera relativamente fácil debido a su flexibilidad. Se puede fresar y laminar, es bastante versátil. Y luego se puede volver a endurecerlo como se desee. Es fácil de trabajar, pero muy resistente una vez procesado. Ya sea para fabricar armas o para fines civiles, la fundición de acero era un proceso difícil y peligroso en el siglo XIX. Los obreros estaban mal protegidos y el acero fundido está a una temperatura de 1600 grados centígrados. Hoy, la mayoría de los pasos del trabajo cerca del acero líquido extremadamente caliente son hechos por máquinas. Alemania, el otrora líder mundial, ha perdido gran parte de su importancia en la industria siderúrgica. Alrededor del 50% de la actual producción mundial de acero se lleva a cabo en China. Forjar el gladius es un trabajo físico duro, pero al mismo tiempo Stefan Roth tiene que prestar mucha atención al material y sus propiedades. Forjar el gladius es particularmente difícil porque es una superficie muy ancha y plana. Hay que tener mucho cuidado de no martillear los bordes del material. Esto podría causar problemas más adelante, cuando se afile la espada. Los sofisticados métodos de forjado pueden mejorar aún más el acero, dependiendo del alcance de la aplicación. Los antiguos herreros ya sabían esto. Algunas hojas se han analizado metalúrgicamente y se descubrió que los romanos producían acero de alta calidad. La alta calidad de las hojas de los romanos para el combate cuerpo a cuerpo no se debía solo a las extraordinarias habilidades de los herreros romanos. También usaban un material especial, acero nórico.
El Ferrum Noricum era un pequeño milagro de la era clásica. Tenía propiedades notables. Hoy se cree que esta materia prima podría haberse originado por el impacto de un cometa y que el cometa contenía una combinación especial de metales. Hoy podríamos producir este metal mediante elaborados procesos en altos hornos de alta tecnología. Pero ese mineral estaba disponible para los romanos en Austria. A finales del siglo I a.C., los romanos, a las órdenes del emperador Augusto, conquistaron el territorio que ahora se conoce como Austria. Usaban el mineral local para hacer que sus gladius fueran aún más resistentes y más fáciles de afilar. La espada se hizo más eficaz y duradera. El gladius era una espada extraordinaria, revolucionaria para su tiempo. Tenía una hoja muy ancha, a veces hasta de 9 centímetros. La espada tenía una punta prominente, por supuesto era de doble filo, y podía usarse para cortar, pero en realidad estaba diseñada principalmente para apuñalar. Era un arma muy larga y cruel. Es terrible pensar en lo que se podía hacer con ella. La espada corta, con su hoja de acero ancha y dura, solo tenía de 50 a 60 centímetros de largo y pesaba entre 1,2 kg y 1,6 kg. Se convirtió en el arma dominante del combate cuerpo a cuerpo del mundo antiguo. Pero, ¿por qué era tan útil el gladius en la lucha en formación? ¿Cómo mantenían cerrado los legionarios el muro de su formación? El experto en espadas Stefan Roth ha estudiado la técnica de combate de los romanos. Los romanos encontraron una solución al problema llevando el gladius en el costado derecho y usando una técnica especial para desenvainar la espada, para no poner en peligro ni obstaculizar a quienes tenían a su lado. Lo que hacían era coger la espada con la mano hacia adentro, desenvainarla y esperar el ataque. Así es exactamente como debían hacerlo en formación. El enemigo volvía a atacar. ¿Podrá nuestra formación romana detenerlos, esta vez armada con espadas cortas? Los legionarios podían usar sus espadas sin abrir la formación. La espada corta y resistente permitía a los guerreros herir a sus oponentes de varias maneras, pero siempre de forma rápida y efectiva. Los romanos crearon un arma perfecta para matar desde muy corta distancia. Tenía una punta prominente y dos lados muy afilados, y por mucho que la usaran, seguía haciendo daño. El ejército romano ha sido comparado con una máquina picadora. Literalmente destrozaban a sus oponentes y les infligían heridas terribles que los incapacitaba y desmoralizaba. El gladius. Una espada corta que conquistó el mundo antiguo. La copiaron de los celtíberos en España, la perfeccionaron durante siglos y la endurecieron con acero especial. Con el gladius en sus manos, las legiones romanas conquistaban cada vez más territorios. A principios del siglo III después de Cristo, gobernaban en la mayor parte del mundo conocido entonces. Durante su Edad de Oro, en su mayor extensión, el Imperio Romano se extendía desde el norte de Britania hasta las costas del Mar Negro. Durante más de 500 años, los romanos tuvieron el ejército más poderoso del mundo antiguo. Su sofisticada logística y perfecta estructura militar allanaron el camino hacia el éxito. En todas partes del gran imperio, las estructuras militares eran las mismas. Los romanos configuraban, entrenaban y lideraban cada cohorte y cada legión según sus estrictas reglas. Ni los celtas ni los teutones eran particularmente buenos luchando en un grupo cohesionado. Solían luchar como una masa de individuos, mientras que los romanos luchaban como un cuerpo sólido y profesional de hombres entrenados. Esta ha sido la gran ventaja de los ejércitos disciplinados y profesionales a lo largo de la historia. No era su número ni su habilidad o su fuerza, era la cohesión con la que luchaban. Durante los largos meses de campañas, los legionarios romanos debían funcionar como un reloj. Construían sus campamentos siguiendo los mismos planos y normas. Un legionario experimentado siempre encontraba su camino en cualquier campamento imperial.
Los soldados romanos sabían de inmediato a quién debían informar, dónde estaba la tienda del comandante, dónde estaban los estandartes y dónde encontrar su propia tienda. Era algo muy importante. La eficiencia de los ingenieros romanos se refleja en las infraestructuras que construían en las provincias recién conquistadas. Muchos de sus logros han sobrevivido hasta hoy. Por supuesto, el Imperio Romano dejó sus huellas, algunas de las cuales aún se pueden ver hoy. Los romanos perfeccionaron todo el sistema de ingeniería. Todavía quedan calles y puentes construidos por los romanos que aún se pueden utilizar, en España, por ejemplo. Se puede pasar por ellos con un automóvil moderno y resisten. A fin de mover sus tropas y suministros rápidamente, los romanos construyeron una red de carreteras sin precedentes en todo su vasto imperio. En su mayor expansión, la red tenía unos 85.000 kilómetros de largo. Algunas de las huellas del imperio aún son visibles actualmente, y muchas de las carreteras de hoy pasan exactamente por donde estuvieron las carreteras romanas. La forma en que los romanos fabricaban y usaban el gladius es otro ejemplo de su tecnología y superior organización. Siguió siendo un arma fundamental hasta la caída del imperio. Muchos de los ingeniosos inventos de los romanos quedaron en el olvido cuando el mundo antiguo dio paso a la Edad Media. Empezó la era de los caballeros, que implicaba la búsqueda de medios militares para luchar contra caballeros con armadura y a caballo. El arma más eficiente contra ellos es casi totalmente desconocida en la actualidad, el martillo de guerra. San Romano, norte de Italia, 1 de junio de 1432. Las tropas de Florencia y Siena se enfrentaron en una feroz batalla. Sus caballeros vestían armadura completa, lucharon durante horas. Al final, los florentinos resultaron victoriosos. La batalla fue inmortalizada gracias a una pintura del pintor florentino Paolo Uccello. Muestra a un caballero blandiendo su martillo de guerra, una rara representación artística de esta arma. Aldea medieval en Nyköping. Es aquí donde vamos a explorar los secretos del martillo de guerra y descubrir por qué casi ha sido olvidado. Los libros y películas actuales casi siempre representan a los caballeros con su típica espada larga. Junto con el especialista Joachim, el experto en armas Mike Lotz está preparando un experimento. Han instalado una típica placa pectoral hecha de acero, una parte integral de la armadura del medioevo tardío. El objetivo principal de esto es desviar. Joachim se va a convertir en caballero para el experimento. Atacará a su oponente montado en su caballo con la armadura completa, como en la Edad Media. El proceso le lleva casi media hora. Tiene que ponerse unas 15 piezas, una por una. ¿Con todo esto vas a sudar? Sí. Pasarás calor. Sí. La malla, el gambesón hecho de lino y las placas de la armadura encima. La intención de las numerosas capas es proteger al caballero de todos los peligros que puedan surgir en el fragor de la lucha. ¿Pero le inmovilizará la pesada armadura? Por supuesto, se nota la diferencia, porque llevas aproximadamente entre 20 y 25 kilos o más. Pero lógicamente está hecha de forma que puedas mover el cuerpo. Si me caigo al suelo, se piensa erróneamente que no podré levantarme. Pero claro que puedo. Porque si durante la batalla te tiraban de tu caballo, quedabas tendido en el suelo. Pero debías levantarte enseguida para protegerte. ¿Podrá la espada larga de Joachim dañar seriamente al maniquí con armadura? La armadura resiste el ataque. Incluso se rompe la hoja.
Lo que veo al observarla es que la forma de la armadura ha desviado el golpe. La espada no ha descargado toda su fuerza contra el hombre. La constante carrera armamentista alimentó la idea de desarrollar un arma que pudiera derribar a los combatientes a pesar de su armadura. Matar sin que te maten. El motivo principal de la guerra es tan antiguo como la historia de la humanidad. Desde el inicio de los tiempos, los hombres que van a luchar han pensado en maneras para protegerse contra las armas del enemigo. Es una respuesta humana natural, y empezaron utilizando materiales fácilmente disponibles, cuero, madera, y cada vez más, a medida que el metal era más común, cubrieron con piezas de metal las defensas de cuero, y luego las defensas mismas fueron de metal. En la Alta Edad Media, los caballeros solían confiar en la malla. La armadura de placas grandes empezó a fabricarse cuando mejoró la metalurgia. Pero la armadura, que podía pesar hasta 25 kilos, también tenía sus desventajas. El problema siempre ha sido equilibrar la ventaja de la protección contra la desventaja del peso y la inmovilidad. Podías estar perfectamente protegido, pero también totalmente inmóvil, y por lo tanto, eras absolutamente inútil. La armadura de placas tenía que ser hecha a la medida del hombre que la usaba para que se ajustara perfectamente. Esto llevaba varios meses, y no todos podían permitirse una armadura hecha a medida. Eran piezas costosas. Todo estaba hecho a mano, de acero de muy alta calidad. Era una empresa costosa y no había muchos herreros con las habilidades necesarias para hacer un conjunto completo de armadura. Los ingleses tuvieron que importar armaduras porque no tenían artesanos con conocimientos para hacerlas. Este es el motivo por el que la armadura también tenía un alto valor simbólico, como un signo visible del estatus social del caballero. La armadura completa era un símbolo del estatus. Decía, miradme, soy muy importante. Soy tan importante que estoy protegido. Y si no eres importante, no estás protegido. Elitistas, egocéntricos, violentos. La idea de los nobles caballeros es un mito. Siempre hemos tenido la idea del caballero amable y honesto, que ayudaba a los pobres y siempre decía la verdad. Desgraciadamente, la realidad solía ser bastante diferente, todo lo contrario. Los caballeros también tenían un comportamiento egoísta y libraban guerras contra otros y entre ellos mismos. Pero al menos es cierto que los caballeros eran superiores a nivel militar. Realmente eran unos superguerreros con armadura que nadie podía vencer en el campo de batalla, que ningún arma podía herir. A mediados del siglo XIV se había adquirido la capacidad de hacer grandes placas de acero, y eso permitía hacer placas para armaduras que cubrían todo el cuerpo. Era muy difícil romperlas. El martillo de guerra fue desarrollado específicamente para derrotar a la armadura de placas. ¿Un simple martillo como arma contra caballeros bien entrenados y bien protegidos? La primera evidencia documentada de martillos de guerra data del siglo XI. El arma era de diferentes longitudes, hasta 2 metros y un peso de hasta 14 kilos. Mike Loach y el especialista Joachim quieren probar el efecto de un golpe de martillo de guerra contra una sólida armadura medieval. Es escalofriante ver la fuerza con la que ha impactado. Los hombres eran ingeniosos e inventaron nuevas armaduras, nuevas protecciones. Pero otros hombres inventaron lo que las podía derrotar. Y fue el martillo de guerra lo que derrotó a la armadura.
El mango del martillo de guerra era como un brazo extendido. Había que golpear con la cabeza del arma, así, para ganar impulso. Y era muy pesada. Había que tener mucha fuerza para moverla. Pero una vez que lograban hacerlo, el impulso era enorme. Pesaba muchísimo y se movía a gran velocidad. Al golpear un objetivo podía liberar una considerable cantidad de energía. En nuestra prueba, la armadura de placas desvía parte de la energía del impacto con el martillo de guerra, pero no toda. El resto pasa directamente al cuerpo con consecuencias fatales. Un golpe como este puede romper huesos, por ejemplo, las costillas y en algunas circunstancias, especialmente si se golpea la zona sobre el corazón, podía provocar un commotio cordis. Ese es el nombre en latín de conmoción cardíaca. Es como una conmoción cerebral y puede provocar un paro cardíaco repentino. Lo que hacía el martillo de guerra era golpear con fuerza a la armadura. El impacto traspasaba la armadura y golpe tras golpe los hombres se debilitaban. Pero si le hacía eso al cuerpo, ¿qué pasaría si un arma como esta te golpeaba la cabeza? Cuando dos caballeros se enfrentaban, generalmente iban montados en sus caballos. Pero si uno de ellos caía de su montura, el martillo de guerra le proporcionaba al otro una ventaja adicional. El atacante podía usar un arma tan contundente para golpear a su oponente desde arriba. Era una violencia brutal que queremos simular en nuestra prueba. El especialista Joachim golpea el casco con todas sus fuerzas. El experimento da una idea de lo brutales que debieron de ser las batallas medievales. Ha sido un golpe colosal y poderoso. Muy bien dirigido. Has hecho un buen trabajo. Has hecho una abolladura que ha dañado el casco. Esos golpes podían romper el cuello de un hombre, o al menos noquearlo inmediatamente. Una conmoción cerebral no causa daños a largo plazo en el cerebro, pero podían perder el conocimiento e imagino que una batalla no era el mejor momento para desmayarse. Obviamente tendría consecuencias, pero lo que podía suceder, incluso con protección, incluso si el caballero llevaba puesto un casco, era una hemorragia interna en la cabeza. Ni siquiera un casco de acero podía hacer mucho contra el martillo de guerra. Era un arma fatal para los caballeros en el campo de batalla. En 1461, la batalla de Taunton, Inglaterra, fue un verdadero baño de sangre. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado innumerables calaveras aplastadas por los martillos de guerra. Pero el arma no solo era peligrosa cuando golpeaba desde arriba. El reverso de la cabeza del martillo tenía una punta de hierro ligeramente curvada hacia abajo, llamada pico de cuervo. El guerrero a pie podía usar el pico de cuervo para penetrar las placas de las armaduras. La punta curva servía de gancho y podía derribar del caballo al jinete enemigo. El martillo de guerra tuvo un potencial social imprevisto. Se convirtió en el arma de la gente común. La usaban literalmente para derribar a los nobles de sus caballos. Cada herrería tenía sus martillos. No era un arma sofisticada, pero aprendieron que era la forma de luchar contra aquellos hombres con armadura. Junio de 1524. La guerra de los campesinos se libraba en el sur de Alemania. 10.000 campesinos se levantaron contra la tiranía de la nobleza. Su símbolo era la bandera arcoíris. Exigían más derechos y menos impuestos. En algún momento el campesinado, la clase más baja y desprovista de todos los derechos, no pudo soportar más la carga impositiva, no aceptó la injusticia social, la desigualdad y, por supuesto, empezaron las revueltas. Pero para la nobleza y el clero, esto representaba una clara violación del orden divino por parte de la clase baja. Los campesinos resumieron sus demandas en los 12 artículos, un intento de negociación que falló estrepitosamente.
En los conflictos que siguieron, el martillo de guerra se convirtió en una de las armas más importantes de los campesinos, principalmente porque eran muy fáciles de hacer. Sin embargo, al final, el martillo de guerra no llevó a los campesinos a la victoria. La nobleza los derrotó con caballeros y cañones. Empezó la era de la pólvora negra. Las armas de fuego y los ejércitos en constante crecimiento hicieron que los caballeros y sus armas como el martillo de guerra fueran innecesarios. La edad moderna temprana vio el surgimiento de nuevas armas de combate cuerpo a cuerpo. Una de ellas todavía se usa hoy, la bayoneta. Tiene un doble efecto, uno físico y otro psicológico. Los mosquetes, primeras armas de fuego. Inexactos, difíciles de usar y a menudo inútiles después de unos cuantos disparos debido a su sobrecalentamiento. A mediados del siglo XVII, los ingeniosos mosqueteros parecían haber encontrado una manera de abordar el problema en Bayona, Francia. La ciudad también le da su nombre a la bayoneta. Cuando ya no podían disparar sus mosquetes, colocaban hojas de cuchillo en la boca. Así estaban preparados para la lucha cuerpo a cuerpo. El historiador y experto en armas Stephen Bull nos demuestra cómo combinar el mosquete y la bayoneta. Esta es la bayoneta, un arma extremadamente sencilla. Una hoja de cuchillo con mango de madera. Y el mango de madera se metía en el cañón del mosquete. Vamos a verlo. El mosquete y la bayoneta que se mete directamente en el cañón. Y puedo enfrentarme a mi enemigo así. Esta bayoneta debe su nombre a un tapón utilizado para cerrar los barriles de vino. Fue utilizada por primera vez en el siglo XVII. El mango de madera y la hoja de acero se ajustaron con el tiempo a los diferentes calibres de los mosquetes. ¿Pero podía hacerse rápidamente en el campo de batalla? Es una cuestión que vamos a comprobar. El adversario se está preparando para nuestro experimento. Con su ayuda, Stephen Bull quiere tener la oportunidad de usar la bayoneta calada en la lucha cuerpo a cuerpo y ver cómo funciona, porque las reacciones rápidas son esenciales en esta situación. Me estoy poniendo un poco nervioso. Me va a atacar desde 15 metros. Mi oponente será Víctor. Víctor cogerá su mosquete y en la batalla, si viniera corriendo hacia mí, me atacaría con esto. Bien, veamos qué pasa. Simulamos una situación de combate en los tiempos modernos. Colocar la bayoneta para la lucha cuerpo a cuerpo no debe llevar demasiado tiempo. 1 metro, 2 metros, 3, 4, 5, 6... Cada vez estoy más nervioso. 14 y 15. Cuanto más cerca esté el enemigo, mayor será la precisión del mosquete. Stephen Bull quiere probar la técnica de los mosqueteros a una distancia de tan solo 15 metros. Después de hacer su último disparo, ¿podrá colocar la bayoneta en el cañón a tiempo o su oponente lo alcanzará antes? Su atacante es más rápido. Nuestro mosquetero estaría indefenso en la batalla cuerpo a cuerpo. Y con las prisas, se ha herido con la bayoneta. Descubrimos que una de las desventajas de calar una bayoneta muy rápidamente es que al cogerla, con las prisas, puedes cortarte los dedos. Así que se necesitaba una mejor tecnología para que el sistema funcionara. La bayoneta y el mosquete juntos. No tardó en llegar una versión más sofisticada. A finales del siglo XVII se introdujo un nuevo dispositivo. Esta es la bayoneta con anillo. Como se puede ver, la bayoneta se ajusta alrededor de la boca del cañón y así se puede continuar disparando incluso con la bayoneta en su sitio. Fue todo un avance. El general e ingeniero militar francés Vauban
inventó el encaje para la bayoneta en 1669. Desde ese año marcó las guerras de Europa durante más de 2 siglos y acabó con la vida de innumerables soldados. Leipzig, Alemania, octubre de 1813. Las tropas rusas, austríacas, prusianas y suecas se enfrentaron a Francia y sus aliados. Sables y bayonetas desempeñaron un papel crucial en la lucha cuerpo a cuerpo. Las bayonetas también demostraron ser eficaces para defenderse de los ataques de la caballería. Así es como reemplazaron la larga lanza de madera que se había utilizado hasta entonces, la pica. La pica era esencial para defender a los mosqueteros de la caballería, porque no podían cargar y dispararlo bastante deprisa para mantenerla a raya. Si llevaban un arma de defensa personal, algo como una pica, podían reducir la necesidad de llevar otros elementos defensivos y aumentar la potencia de fuego. Atacaban con una única arma y se aseguraban la defensa. En la batalla de Leipzig, todos los bandos utilizaron la bayoneta. Tomaron parte 600.000 hombres y más de 90.000 perdieron la vida, muchos de ellos en la lucha cuerpo a cuerpo. Al final, Napoleón se vio obligado a admitir la derrota. Napoleón hizo lo que hacía siempre, perder a sus mejores soldados en su búsqueda de una victoria perfecta, pero no lo consiguió y tuvo que rendirse otra vez. En el siglo XIX, las armas de fuego se hicieron más eficientes. Las distancias en la batalla fueron mayores. El combate cuerpo a cuerpo pasó a ser inusual. Sin embargo, la bayoneta siguió siendo crucial también en el siglo XX, debido principalmente a su efecto psicológico. Queremos explorar las razones de este efecto en un experimento. Karin Rutgers es neurobióloga. Evaluará a algunos voluntarios en un ataque con bayoneta. Por razones de seguridad, recurrimos a la realidad virtual. Hoy sabemos que viendo películas con estas gafas de realidad virtual, experimentamos emociones similares a las que tenemos en la realidad. Por eso incluso las usamos para tratar trastornos de ansiedad. Nuestro subconsciente no puede diferenciar entre la realidad y la fantasía. Nuestro yo cognitivo y consciente puede hacer esta diferenciación, pero nuestro subconsciente siente el mismo miedo. Todo es muy realista. Verán 2 escenas en el entorno de la realidad virtual. En una trinchera de la Primera Guerra Mundial, los participantes se enfrentarán a un soldado que los apunta con un rifle. En la segunda escena, el soldado se acerca a ellos con una bayoneta en su fusil. ¿Será diferente la reacción de los participantes? El primer pase empieza bajo la atenta mirada de Karin Rutgers. Medimos la frecuencia cardíaca y la reacción de la piel de cada participante para poder analizar sus reacciones en detalle. Sin duda, los parámetros revelarán sus miedos. Al ponerse las gafas de realidad virtual, la primera participante se sumerge en la Primera Guerra Mundial. No ha sido informada previamente y tiene dificultades para orientarse en un entorno inusual. Entonces, empieza la primera parte. Bien, hemos visto que ha retrocedido. Planteamos la escena a un total de 10 participantes. No se les avisa de antemano. Todos los sujetos entran en el experimento sin que se les ponga al corriente. Sus reacciones son similares. Todos experimentan un momento de miedo. La realidad virtual funciona. En el primer pase, todos se paralizaron y esperaron lo que vendría después. No estaban relajados. Estaban bastante tensos, pero aún no estaban aterrorizados. El segundo asalto. Ahora el soldado virtual ataca con su bayoneta.
¿Reaccionarán los participantes de manera diferente en la situación simulada de combate cuerpo a cuerpo? Durante un breve momento he sentido miedo. Me ha mirado directamente a los ojos y me he sentido incómodo. Era aterrador porque no se detenía. Corría directamente hacia mí. Lo que quieres hacer es quitarte de en medio y escapar. Hemos visto cómo os habéis echado hacia atrás muy claramente. La situación en la guerra de trincheras era una pesadilla. Un soldado gritando con una bayoneta en su arma de fuego aumentaba claramente la tensión. Aquí vemos un enorme pico. Se podía ver cómo se orientaba y también se movía mucho en la habitación. Luego se ha calmado. Y entonces, de repente, ha aparecido el soldado y se ha puesto muy nerviosa. He pasado mucho miedo. Era aterrador y me sentía indefensa. Querer escapar de la situación es la respuesta natural observada en nuestro experimento. El miedo se puede ver claramente por medio de la curva que lo describe. Sin duda te sientes mucho más asustado, y cuando he empezado a gritar lo que quería era alejarme de allí. Se evaluó el estado emocional de los participantes antes del experimento y después de cada escena de realidad virtual. Usando estos datos subjetivos y las mediciones de la frecuencia cardíaca y la reacción de la piel, Karin Rutgers obtiene un resultado de análisis inequívoco. Los datos muestran claramente que la tensión ha aumentado en un 140% al enfrentarse a la bayoneta, mientras que solo ha aumentado en un 75% en el escenario del fusil. Eso significa que la bayoneta es doblemente atemorizante que el arma de fuego. La bayoneta es un arma psicológica. Su objetivo principal es inculcar el miedo a las armas afiladas en un campo de batalla, donde las muertes se consiguen con proyectiles de artillería y balas de fusil. Traer ese miedo visceral y antiguo que desestabiliza los nervios de la tropa persuade a la gente para que se rinda. Si te enfrentas a una bayoneta, te rindes porque es una bayoneta. No es un fusil que te mataría más fácil y mucho más rápidamente. Es un arma de terror. Una vez que asustas a tus enemigos, tienes poder sobre ellos. Cualquier arma que dé a los soldados una sensación de control y poder tendrá un gran efecto psicológico sobre ellos, sobre su forma de luchar en la guerra y su forma de ver al enemigo. Y llevando una bayoneta, cuentan con algo que puede matar. Y además pueden seguir disparando y puede atemorizar a la persona con la que están luchando. La idea de debilitar la mentalidad psicológica de los oponentes es tan antigua como la humanidad. Los antiguos guerreros copiaban los potentes gritos y rugidos de los animales con cuernos, tambores y gritos antes de la batalla. En la Segunda Guerra Mundial, los aviones de combate iban equipados con sirenas para infundir miedo y terror. Las sirenas, activadas por aire, se montaban directamente en las bombas. Amplificaban el sonido de las bombas que caían y hacían que los bombardeos fueran aún más traumatizantes. En la guerra cualquier ventaja es positiva. La psicología aplicada a la guerra es capaz de persuadir al enemigo de hacer lo que quiera sin tener que luchar. Así no te matan y puedes obligarles a hacer lo que quieras cuando se rindan.
La psicología en un contexto militar tiene dos objetivos. Con su danza de guerra tradicional, el haka, la tribu maorí de Nueva Zelanda pretende demostrar fortaleza y atemorizar a sus oponentes. Pero la famosa danza tiene un efecto inmediato en los bailarines. Los potentes gritos alientan a los guerreros, los vuelve agresivos y reduce las inhibiciones. ¡Calen las bayonetas! Hasta el día de hoy, el grito de guerra forma parte del entrenamiento con la bayoneta. El entrenamiento militar se centra en superar nuestra inhibición natural a matar. El grito de guerra despierta nuestros instintos más antiguos. ¡Clávala! A menudo vemos a personas coreando mata, mata, mata. Eso hace subir la adrenalina y también anima a cometer actos de violencia, lo que va en contra de lo que nos han enseñado. Es casi como entrenar a alguien para matar, para infligir daño a alguien, pasando por el proceso de desensibilizarlo. ¡En guardia! ¡En guardia! ¡En guardia! El combate cuerpo a cuerpo es la experiencia más inmediata en la guerra. Eso era cierto en los tiempos del Gladius, y aún lo sigue siendo hoy en día. Se ha demostrado en Irak y en los conflictos modernos, donde los soldados disparan a la mayoría de sus enemigos desde una gran distancia. Pero los peores problemas psicológicos son causados por el combate cuerpo a cuerpo durante y después de la batalla. En el futuro, se intentará que los soldados estén perfectamente protegidos y apoyados técnicamente por máquinas de combate con equipos que recuerdan a los robots. El exoesqueleto. Hay diferentes modelos. Algunos de ellos pueden atrapar las balas y otros permiten transportar hasta 100 kilos durante varias horas. Desde un punto de vista militar, los hace capaces de transportar cargas pesadas. Si avanzan con equipos pesados, el exoesqueleto es lo que hace posible transportar y cargar con esta maquinaria. En el siglo XXI pensamos en la protección y la movilidad humana. Ahora comenzamos a pensar en usar un exoesqueleto, que es para proteger al usuario y así mejorar su condición física, para que pueda moverse más rápido, saltar más alto y seguir cargando pesos por más tiempo. La carga del equipamiento es transportada inteligentemente por armazones metálicos y motores electrónicos. ¿El soldado del futuro será mitad hombre, mitad máquina? Lo que estamos haciendo es crear una de las clásicas compensaciones de la historia entre números y calidad. Estamos empezando a decir, tal vez tener algunas figuras de superguerreros muy costosas con exoesqueletos podría ser más efectivo que tener una gran cantidad de soldados comunes. Y ese puede ser el camino a seguir. Pero tenemos que ser muy cuidadosos para no perseguir la posible falsa premisa de que un pequeño grupo de soldados mejorados mecánicamente pueda sustituir a fuerzas más convencionales que sean igualmente efectivas. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos y las mejoras de la industria de las armas, las guerras seguirán siendo lo que siempre han sido.